Hola, hoy voy a presentarles un podcast referente a la segunda inmersión a la práctica docente, del 6 al 16 de diciembre del 2021, correspondiente a la materia de innovación y trabajo docente, a cargo de la maestra Marisela Amor Payán Pérez. Mi nombre es Karen Alessandra Durán Talamantes y actualmente estoy cursando mi quinto semestre de la licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal Experimental Miguel Hidalgo, situada en la ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua. Los datos generales de mi escuela de prácticas. Estuve practicando en la Escuela Primaria Plan Gran Visión 2396, con dirección Fobiste 10 de Mayo, en calle Francisco y Madero, turno matutino, zona escolar 5, subsistema estatal, y el director a cargo de ella es José Pío Pizaña Mesa, la maestra tutora Miriam Selene Orozco Aros. El grado y grupo en el que estuve fue tercero B, y el número de alumnos corresponde a 21 niños, 10 mujeres y 11 hombres. Introducción. En el presente video se incorporan las experiencias, así como el aprendizaje obtenido durante la jornada de prácticas del 6 al 16 de diciembre del año 2021, tomando en cuenta la inmersión a la misma que su servidora llevó a cabo, involucrándome directamente con planeaciones y actividades para aplicar a los alumnos de tercero B. Si bien todo docente en formación pretende alcanzar un propósito profesional, el cual lo acerque a la mejora de la educación que brinda a sus alumnos. En este caso, el mío era fortalecer la creación de ambientes de aprendizaje a través del diseño de planeaciones que favorecieran el pensamiento crítico y autónomo de mis estudiantes, así como retroalimentar los contenidos vistos durante el ciclo escolar con el objetivo de fortalecerlos, eliminar las áreas de oportunidad y extender las fortalezas. Dicho propósito lo presento con el fin de que puedan estar atentos a lo que voy a explicarles, esto pues en base a las experiencias adquiridas y todo aquello que aprendí durante mi jornada de prácticas. De igual forma retomaré el mismo, brindando un panorama de todo aquello que se pudo lograr y lo que no. Paradigma. El paradigma en el que se apegan los resultados del presente informe es el constructivista, pues en él se resaltan dos perspectivas teóricas. Una perspectiva social, consistente en una visión interaccionista de los procesos colectivos y compartidos que tienen lugar en el aula, el cual se llevó a cabo con los educandos en cuestión de la convivencia y la interacción de las actividades propuestas. Una perspectiva psicológica, consistente en una visión constructivista cognitiva de la actividad individual de los alumnos, mientras participan en procesos compartidos, pues al momento de que trabajan solos, el pensamiento lógico y creativo se vio beneficiado. Dichas perspectivas son mencionadas por los autores Kopp y Jäckel, 1996, página 176. Según Cole, 2001, y Serrano, 2003, el esquema global que constituye lo constructivista está organizado según una estructura jerárquica. Esta pues está dotada de niveles de toma de decisiones que se obtienen cuando implementamos las teorías constructivistas sobre la naturaleza, las funciones y las características de la educación escolar. Dicho esquema está compuesto de la siguiente manera. Principios acerca de la naturaleza y funciones de la educación. Este es uno de los instrumentos que las sociedades utilizan para promover el desarrollo y la socialización de sus miembros, en este caso, mis alumnos, ya que los individuos más jóvenes pues requieren ayuda sistemática y planificada, con el único objetivo de facilitarles el acceso a un conjunto de saberes y formas culturales que se consideran esenciales para integrarse en la sociedad en la que ellos se encuentran inmersos, ya sea de una manera activa, constructiva o crítica. Los principios acerca de los procesos de construcción de los conocimientos. Aquí alberga lo que viene siendo las características propias y específicas de los procesos de construcción del conocimiento en el aula, pues en ellos se diseña, se planifica y se puede ejecutar una intencionalidad que esta pues da sentido a lo que viene siendo la propia, recreándola bajo una forma de contenidos y saberes que se toman en cuenta durante la planeación. Los principios explicativos de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. Pues este comprende los principios explicativos de todos los procesos de enseñanza, así como las coordenadas creadas por los dos anteriores ya mencionados,
Este vincula un par de ejes. El primero es en base a los procesos de construcción de los conocimientos. Y el segundo, el cual articula los mecanismos de influencia en el aula. Investigación-acción. Si bien la investigación-acción es un término desarrollado por el autor Kurt Lewin, 1973, en donde él señala que ésta se utiliza con diversos enfoques y perspectivas, dependiendo de la problemática. Esta pues se hizo a modo de atender la enseñanza y el aprendizaje de mis alumnos de tercero B. No solo se investigó sobre cómo aprendían, sino que se evidenció la manera en la que ellos adquirían los aprendizajes. De igual manera, se investigó respecto a esta manera de aprender que poseían mis niños, pues unos los hacían de manera rápida, otros tardaban en comprender y el resto ni siquiera se interesaba por esforzarse y entender el tema, haciendo preguntas repetitivas y desglosando una serie de áreas de oportunidad. Por ello, se replantearon una serie de estrategias y métodos de trabajo utilizados en inmersiones pasadas, a fin de contribuir con el pleno desarrollo intelectual, personal y social de los educandos, y esto se hizo gracias a la planeación y aplicación de actividades dirigidas a la innovación, que según Saltman, 1973, dicho concepto hace referencia a una invención, es decir, un proceso creativo por el cual dos o más conceptos existentes son combinados en una forma novedosa, con el fin de producir una configuración desconocida. En base a lo anterior, las actividades propuestas en el plan de trabajo enfatizaron la inclusión y participación grupal, debido a que se observaba que había niños a los cuales no les gustaba involucrarse en algunas actividades, y debido a ello pues se hicieron adecuaciones correspondientes. Pues Hart, 1993, señala que dicho proceso de participación gradualmente se va adquiriendo con mayor responsabilidad y en la toma de decisiones que tiene que ver con el individuo y su vida. Pero en base a ello, como docente, es mi responsabilidad ir guiando a mis estudiantes a la toma de decisiones, de manera libre y sin forzarlos, brindándoles confianza y seguridad en ellos, cosa la cual se trató en el aula. También se retomaron las actividades permanentes de manera un poco más compleja. De igual manera, se mostrará la recogida de datos en torno a las categorías del perfil de egreso de la licenciatura en educación primaria. Esto con ayuda de los distintos instrumentos utilizados que fueron llevados a la práctica, tales como la planeación, la cual, según Robin, 1998, opina que abarca la definición de las metas de una organización, el establecimiento de una estrategia general para poder lograr metas y desarrollar una jerarquía amplia de los planes para integrar y coordinar las actividades. Esta fue llevada a cabo en base a los aprendizajes esperados que el docente tutor otorgó, para que estos pudiesen encajar y tomar sentido con los avances y con los temas en los que los niños estaban involucrados. Diario de clases. Según Bonilla y Rodríguez, el diario de clases debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de observación. Puede ser especialmente útil, ya que en él se toma nota de aspectos que consideren muy importantes para organizar, analizar e interpretar la información que está recogiendo. Este se aplicó durante los días de la práctica. Se comenzaba explicando y detallando cada suceso que transcurría, desde el momento en que se entraba a la escuela primaria hasta la hora de la salida. También se narraban las actividades aplicadas y el desempeño de los niños, sucesos ocurridos en el transcurso de las clases, entre otras cuestiones. La información se fue almacenando en una tabla, la cual debía tener día y fecha. Esta se dividía en 3 filas. La primera era la descriptiva, en donde se colocaba la información transcurrida en el día. Luego era lo analítico, en donde se aportaba el punto de vista sugerente del porqué de algunos problemas o situaciones que se dieron en lo descriptivo. Por último era lo teórico, donde con ayuda de autores se respaldaba el porqué de lo analítico. Registro de firmas. Cabe señalar que Cortés 2020 dice que el registro de asistencia de personal es el método utilizado para saber el ingreso o egreso de los empleados. En él se llevó a cabo el registro de asistencia a las prácticas, pues al llegar a la institución se anotaba el grupo con el que se estaba practicando, el nombre de la docente en formación, la hora de entrada y salida, así como la firma.
De igual manera, al concluir la primera semana de prácticas, dicho registro se quedó en la primaria y a vista de no regresar a clases presenciales a segunda semana, fui a recoger la carpeta, pidiendo al director que hiciera las anotaciones correspondientes, ya que él se encontraba en la escuela. Registro de supervisión de la práctica docente. María Moliner, 1998, dice que la supervisión es ejercer la vigilancia o inspección general o superior de una cosa. Aunque este instrumento no pudo ser sistematizado debido a no poder obtenerlo, cabe mencionar que la supervisión docente se llevó a cabo el día martes 7 de diciembre del año 2021, a las 10 a.m. para ser exactos, en donde el maestro supervisor irrumpió en el aula de clases cuando la materia de matemáticas se estaba impartiendo. Él pidió el aprendizaje esperado que se trabajaba en dicho momento. Luego se sentó a observar y a hacer anotaciones respecto al trabajo que desempeñaban los niños. Él fue muy amable y atento con mis alumnos, pues les hacía preguntas e inclusive me pidió un anexo extra con el que estaban trabajando en ese momento. Cabe resaltar que de los instrumentos mencionados solo se aplicó uno en donde tuviera respuestas por parte de personas externas, el cual fue el registro de firmas, en donde el director hizo el llenado de información de manera indirecta al concluir la práctica. Evidencias de trabajo. Se adjuntan únicamente 2 evidencias de trabajo de la semana de prácticas, puesto que no fue posible recabar más, ya que los niños no terminaban a tiempo y el resto de los trabajos eran grupales y se llevaban a cabo en el pizarrón. También se hablará acerca del proceso utilizado para formar patrones recurrentes en cuestión de cada categoría, con el objetivo de que se comprenda el por qué se manifiestan las fortalezas y áreas de oportunidad en torno a la práctica. Además, se señalará la utilidad de dicha práctica docente para obtener una visión más clara sobre lo que abarca el papel que un maestro desempeña frente al grupo, así como los problemas a los que éste se enfrenta día con día y las capacidades que debe de adquirir para buscar soluciones. En base a cada uno de los instrumentos utilizados, se llevó a cabo la sistematización de la información obtenida, aplicándola en el ámbito escolar, detectando fallas y posibles soluciones a problemas comunes durante la inmersión a la práctica educativa. Sistematización. Para poder llevar a cabo la sistematización de la información, pues esta se hizo en torno a las categorías previamente mencionadas. Como pueden ver, pues aquí se dividió en categorías y patrones recurrentes. Las categorías se tomaron del perfil de egreso de la licenciatura en educación primaria y los patrones recurrentes pues fueron aquellos sucesos que fueron más repetidos en cada uno de los instrumentos, girando en torno a cada categoría. Primeramente pues tenemos el instrumento de la planeación. Aquí pues la categoría es detectar los procesos de aprendizaje de los alumnos, favoreciendo su desarrollo cognitivo y socioemocional. En cuestión del patrón recurrente, pues en la planeación sí se aplicaron dichas actividades para que pudieran favorecer la detección de fortalezas y áreas de oportunidad que tuvieran los alumnos. Estas pues se hicieron en repetidas ocasiones y el trabajo se hacía de manera individual y de manera grupal, pero nunca en equipos. Y algunas de estas actividades pues eran en torno a la lectura y la escritura, razonamiento y pensamiento matemático, actividades de inicio dirigidas a la rama de la matemática, conocimiento de la entidad donde viven y el conocimiento del cuerpo humano. Ahora, en torno a la categoría del aplicar el plan y programas de estudio para alcanzar los propósitos educativos, el patrón recurrente pues es que se aplicó totalmente el plan y programas de estudio vigente, el cual se utilizó el 2017 para así poder elaborar la planeación, puesto que se apegaron a los aprendizajes esperados para que el desarrollo de cada secuencia pues fuera dirigido a las necesidades de los alumnos, logrando excelentes resultados. Otra de las categorías es el diseño de planeaciones, aplicando conocimientos curriculares, psicopedagógicos, disciplinares, didácticos, tecnológicos, entre otros. El patrón recurrente fue que la planeación realmente fue para aplicar dichos conocimientos. Se aplicaron más que todo con ayuda de los saberes previos que se han ido viendo en el transcurso de la carrera,
y en el trayecto formativo y académico. Y en base a dichos aprendizajes, pues se idearon las mejores estrategias didácticas con ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación, a fin de poder propiciar espacios de aprendizaje que suplieran y abarcaran las necesidades del grupo en general. De igual manera, en la categoría para emplear la evaluación para intervenir en diferentes ámbitos y momentos de la tarea educativa para la mejora del aprendizaje de los niños, pues esta se aplicó en todo momento. Y en la planeación, pues siempre viene marcado lo que viene siendo la evaluación. Viene la manera en la que se aplicó, cómo se aplicó, qué se evaluó y con qué se evaluó. Esta se implementó en todo momento cada vez que los niños estaban haciendo diferentes actividades, aunque ellos no fueran a revisar. Simplemente pues yo los observaba y podía estar anotando cada una de las cualidades, de las fortalezas, de las áreas de oportunidad que ellos estuvieran presentando en ese momento, y yo las anotaba, y eso contaba para su evaluación formativa. De igual manera, la categoría para integrar recursos de la investigación educativa con el fin de enriquecer la práctica profesional. Pues aquí el patrón recurrente fue que se llevó a cabo un apartado de dominio de contenidos. ¿Y pues para qué sirve? Pues para poder plasmar una serie de conceptos referentes a los temas que se iban a visualizar, a ver y a retomar, a platicar con los niños, esto en torno a lo que venía planeado, a lo que se hizo en el plan de trabajo. Y en cada actividad pues se integraban recursos similares y otros tantos diferentes. Esto se hizo con el fin de poder enriquecer la adquisición de conocimientos. Y más que todo, somos docentes, claro que sí, y nos preparamos, pero los niños son muy curiosos, entonces en cualquier momento nos pueden preguntar algo que a lo mejor no sepamos, y es normal no saberlo. Entonces para eso sirve el dominio de contenidos, y ahí se integraron completamente los recursos de la investigación educativa. En cuestión del actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presentan en la práctica profesional. Pues en todo momento, en cuestión de la planeación, ¿verdad? Siempre las actividades se hicieron de manera ética. Esto pues implementó de manera más directa en formación cívica y ética, pues involucraron actividades para la reflexión y el conocimiento de virtudes, de potencialidades, entre otras cuestiones. Eso fue más como análisis propio que los niños tenían que hacer. Esa era la planeación, que los niños pudieran analizarse a sí mismos para poder conocer cuáles eran sus cualidades, conocer qué podían hacer para ayudar a los demás y en lo que ellos eran buenos, aportando para con los otros. Ahora pues dirigiéndonos a lo que viene siendo el instrumento de diario de clases. Este se hizo todos los días, absolutamente todos. Se trabajó de lunes a jueves, ya que el viernes no había clases. La categoría principal, que es la de detectar los procesos de aprendizaje, pues en el diario de clases simplemente se detectaron todas y cada una de los procesos que los niños iban trabajando conforme al día. Pues si había alguna falla, si había distracciones, todo se anotaba en el diario de clases. Había cosas relevantes y otras no tanto relevantes, pero de igual manera se creía necesario pues anotar absolutamente todo, porque tal vez eso que creamos insignificante pues tal vez puede ser aún más importante y podamos encontrarle sentido mucho más adelante. Aquí pues se detectaban a los alumnos con pensamiento lógico, matemático, se aplicaban actividades complejas a fin de mejorar e incrementar el pensamiento lógico-matemático de los niños que estaban mucho más avanzados que otros. Y también se tomaba nota de aquellos niños que estaban mucho más bajos en cuestión de su rango académico. En la categoría de aplicación del plan y programas de estudio, pues todas las actividades tenían una secuencia y esta se llevaba a cabo tal y como se planificó en el primer nivel operativo de la planeación, a excepción de aquellas veces en las que el tiempo se extendía, y todo eso se anotaba en el diario de clases. En la categoría de emplear la evaluación para intervenir en diferentes ámbitos y momentos de la tarea educativa, pues aquí se intervino en todo momento, pues referente a la evaluación,
cada vez que los niños hacían alguna actividad o trabajo, se anotaba, se evaluó tal cosa, se evaluó el trabajo que hicieron el día de hoy, por más mínimo que fuera, todo se anotaba y todo se evaluaba. El integrar recursos de la investigación educativa para enriquecer la práctica profesional, pues aquí se pedía a los niños que indagaran en todo momento. Siempre, pues aunque uno les explicaba el tema y les decía que tenían que investigar tal cosa, pues no se les brindaba la respuesta completa, sino que se quería crear en ellos un espíritu pues de investigación, que ellos fueran capaces de utilizar las tecnologías de la información de manera crítica y autónoma, con el fin de que pudieran desarrollar esa nueva habilidad y sobre todo que aprendieran a buscar la información correcta y no la errónea. Igual todo eso se anotaba. Él actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presentan en la práctica profesional, pues aquí durante la jornada ocurrieron diversos detalles, pero estos pues siento que sí favorecieron mucho mi práctica, porque pues realmente cuando los niños tenían la confianza de contarme alguna cuestión, algunas cosas, pues ellos se abrían directamente conmigo, pero en todo momento se les brindó también la misma confianza, pero nunca se habló de más, ni se dijo que estaba mal tal cosa, o se dijo que estaba bien otra cuestión. Esto pues se hizo para actuar de manera ética y profesional ante diversas situaciones que se presentaban y que los niños pues no fueran a hablar mal o decir cosas incorrectas que yo hubiera dicho. También en base al instrumento del registro de firmas, pues este instrumento, como ya se mencionó anteriormente, pues se hizo de manera diaria. Y en cuestión de la categoría, pues aquí las puse juntas, ya que al aplicar el plan y programas y el diseñar las planeaciones, aplicando los conocimientos curriculares, pues siento yo que se hizo de manera completa, porque la planeación sí estuvo muy completa, estuvo acorde a las necesidades del grupo en general, y los patrones recurrentes pues simplemente son anotaciones que el director de la escuela hizo al momento de yo recoger la carpeta del registro de firmas. Y él planea, él muestra, ¿verdad? Él escribe que yo en lo personal mostré pulcritud y limpieza, al igual que orden en las tareas asignadas a favor de mis alumnos, así como intercambio pedagógico a través del diálogo profesional con el personal docente. De igual manera, la categoría de actuar de manera ética, pues aquí se refiere siempre a mí, en cuestión de que mostré responsabilidad, compromiso, que en el periodo de la práctica siempre manifesté interés profesional a lo largo de la jornada y siempre fui respetuosa. Introducción a la práctica educativa. Si bien puedo decir que la práctica no fue lo que esperaba, pues todo aquello que tenía planeado o previsto no surgió de dicha manera con exactitud. En la misma se detectaron una serie de fortalezas que pueden ser nuevamente aplicadas y mejoradas. También se encontraron áreas de oportunidad que deben de ser modificadas para favorecer mi labor como docente. Cabe mencionar que trabajé con 2 grupos de niños, el grupo 1 y el grupo 2. Esto debido a la pandemia, para evitar contagios y aglomeración en El 6 de diciembre del 2021 fue mi primer día de prácticas, por lo que estaba muy emocionada y entusiasta. Ese día me dirigía hacia el aula de clases y los niños estaban afuera y gritaron muy contentos. ¡Ahí viene la maestra Karen! Luego los saludé y les pedí que entraran al salón. Cabe mencionar que la maestra Miriam no se encontraba en el salón y 1 hora después llegó, pero solo para decirme que debía retirarse, debido a que se sentía muy engripada. Las primeras horas fueron productivas hasta cierto punto, y trabajé de buena manera con los niños, pero el inconveniente surgió cuando me di cuenta de que mis alumnos seguían atrasándose y eran muy lentos para llevar a cabo trabajos relativamente sencillos. Yo tenía nuevas perspectivas, propósitos y objetivos que estaba dispuesta a cumplir con el grupo. Sin embargo, las circunstancias no fueron muy favorables, pues había varias áreas de oportunidad en mis alumnos que seguían intactas.
Por ejemplo, como ya lo mencioné, los niños tardaban mucho en hacer trabajos muy fáciles, siendo que en mi planeación había destinado tiempos cortos para determinados anexos. Por ejemplo, cuando quería pasar a la siguiente materia no era posible, pues los niños no habían terminado y en muchas ocasiones me pedían tiempo extra, y a veces sí se los podía dar, pero no siempre lo hacía, ya que si hacía esto, pues no lograría trabajar todo mi plan de clase destinado para dicho día. Esto lo tomo como una área de oportunidad, no solo para ellos, sino para mí, ya que si no lo hacían dentro del rango del tiempo establecido, yo debía de autoanalizar mis actividades y ajustarlas para mejorar las estrategias el día siguiente. Había niños que descontrolaban el orden en el aula, pues platicaban constantemente y no prestaban atención, distrayendo a los que sí querían poner atención y a los que sí querían la explicación. Por lo tanto, a mí se me hacía muy complicado que guardaran silencio, pues unos se paraban, otros gritaban, otros los callaban, entonces era muy frustrante para mí porque no me hacían caso, y si yo levantaba la voz, iba a ser una más de las que estaban gritando. De igual manera, se distraían con cualquier cosa y perdían la noción del tiempo, no prestando atención al trabajo que estaban realizando en ese momento. Los niños no captaban instrucciones aunque se las repitieran muchas veces, y quienes supuestamente sí entendían presumían que se les hacía fácil, pero a la hora de revisar su trabajo estaba incorrecto. No sé si fue error mío a la hora de explicar, pero lo que sí noté fue que el grupo 1 batallaba más en captar instrucciones que el grupo 2. Aunque analicé y mejoré mi forma de explicar, el problema principal era de los niños, pues tienden a tener prioridades y una de ellas no es hacer los trabajos, pues siempre pensaban en jugar o en el recreo. Mis alumnos se olvidaron de que yo era la autoridad y se aprovechaban de mí, pues querían jugar todo el tiempo y cambiar el horario de clases por horario de juego, y se enojaban cuando les decía que no. Inclusive me descuidaba un momento revisando trabajos o explicando, y de repente ya estaban todos parados haciendo lo que querían, alterando el orden en el aula. Todas las cuestiones anteriormente mencionadas hicieron que mi práctica fuera un poco frustrante, pues a pesar de que habían estado asistiendo pocos niños, el desorden seguía. Personalmente, siento que fue culpa mía por no saber de qué manera convencer a mis alumnos de ser recíprocos conmigo, pues siempre fui amorosa, tranquila y sobre todo trataba de tenerlos contentos, pero sé que se me fue de las manos el querer que estuvieran felices todo el tiempo, ya que lo tomaron como juego y al final de la primera semana me molesté mucho, ya que no obedecían y comenzaban a gritar sin motivo alguno, a lo que les hice saber mi molestia a manera dura, ya que tuve que alzar la voz y platicar con ellos, aplicándoles castigo si no me obedecían. Ellos estaban realmente asombrados, pues nunca me habían visto así de molesta y tomaron seriedad. Parte de lo que mencioné con anterioridad fue debido a que estuve sola con el grupo por 2 días y la mitad de uno, pues la maestra Miriam se encontraba ausente por motivos personales. Esto lo digo porque cuando ella está presente, los niños se portan bien y atienden instrucciones, ya que la maestra suele levantar mucho la voz y regañarlo seguido. Realmente me hubiese gustado que ella hubiera hecho acto de presencia en toda la semana, pero sé que debo de aprender a controlar al grupo, por lo que me propuse hacerlo mejor la segunda semana. Debido a esto, investigué y busqué estrategias para favorecer la convivencia y buen desempeño en clases. Desafortunadamente, el gobierno anunció en la tarde del sábado 11 de diciembre del 2021 que la semana restante de clases presenciales sería cancelada, pues habían resultado varios casos de COVID-19 en las escuelas, y lo hicieron con el objetivo de prevenir más contagios, aparte que en dicha semana había posadas planeadas y festejos. Cuando supe de la noticia, me comuniqué con la maestra Miriam y con el director de la escuela primaria. La docente me dijo que únicamente le mandara de nuevo el segundo nivel operativo de la planeación. Entonces yo insistí en dar clases a los niños de manera virtual, pero ella no lo quiso así,
Me externó que los padres de familia no estarían de acuerdo, ya que la mayoría aprovechó para salir de vacaciones. Fue entonces cuando acepté y ella me dio las gracias por mi entrega y dedicación. Propósitos de la práctica. Ahora hablaré acerca de los 3 propósitos que se pretendían lograr en la inmersión a la práctica. Primeramente se encuentra el propósito profesional. Este pretendía fortalecer la creación de ambientes de aprendizaje en los alumnos a través del diseño de planeaciones que favorecieran su pensamiento crítico y autónomo, así como retroalimentar los contenidos vistos durante el ciclo escolar, eliminando áreas de oportunidad y extendiendo fortalezas. Esto pues no se pudo llevar a cabo de la manera en la que se esperaba, ya que como se mencionó anteriormente, se tuvieron más áreas de oportunidad que fortalezas. Sin embargo, los ambientes de aprendizaje sí se crearon en los alumnos, aunque no fueron en todos, sí se crearon en varios. También se fortaleció el pensamiento crítico de ellos a través de las actividades permanentes. De igual manera, pues se retroalimentaron los conceptos vistos durante el ciclo escolar, por ejemplo, las tablas de multiplicar, lo que viene siendo el cuerpo humano, lo que vienen siendo también las exposiciones de algún tema en específico, y las áreas de oportunidad se lograron eliminar un 30% y las fortalezas se extendieron un 20% aproximadamente. En cuestión del propósito personal, este pretendía favorecer en los niños actitudes y valores que les permitieran tener una mejor relación con sus compañeros y con su docente, en este caso conmigo, generando ambientes de aprendizaje agradables, fomentando autonomía, el trabajo grupal, el trabajo individual y la participación, con el fin de obtener excelentes resultados en la formación docente, logrando efectividad en el desempeño académico y diseño de planeaciones innovadoras, para así poder contribuir a la mejora de la educación de cada uno de mis alumnos. Al igual, se quería impulsar la actualización didáctica ajustada a los tiempos establecidos respecto al horario de clases presenciales, alcanzando el desarrollo y la satisfacción personal. En sí, pues esto se alcanzó a un 50%, pues aunque se favorecieran en los niños las actitudes y valores, pues no se favorecieron y no se pudieron alcanzar al máximo. Que sí, se pudo lograr una mejor relación entre compañeros, ya que el grupo pues es muy unido en ciertas ocasiones, pero se respaldan unos a otros. La relación conmigo como docente pues no fue tan buena en esta ocasión, ya que como he mencionado anteriormente, no hubo el respeto que se debía de haber fomentado. Se generó un ambiente de aprendizaje, pero no como se hubiera gustado. La autonomía no se fomentó al 100%, ya que aunque los niños hicieran el trabajo, siempre me pedían ayuda y yo tenía que estar ahí con ellos. Ellos son inteligentes, pero no lo ven así. Necesitan que uno, como docente, esté viéndolos cómo hacen los trabajos y diciéndoles. Y así ellos se sienten seguros de esa manera. La participación se fomentó en gran manera, ya que todos querían participar en todos los temas, aunque no supieran de qué se tratara. Se obtuvieron resultados en mi formación como docente, ya que aprendí de esos errores. También logré efectividad en mi desempeño académico y en el diseño de mis planeaciones, aunque éstas no salieron conforme las planeé. Que de igual manera, pues sí se contribuyó a la educación de cada uno de los niños, ya que los que son muy inteligentes, pues vi que realmente se esforzaban aún más de como los había visto yo en la clase, en las prácticas pasadas. También se impulsó la actualización didáctica, pero no se pudieron ajustar mucho a los tiempos establecidos, pues debido a que los niños tardaban mucho en hacer los trabajos, pues el tiempo fue recorrido. De igual manera, pues se alcanzó el desarrollo y la satisfacción personal. En cuestión del propósito de innovación, este pretendía aplicar el plan de trabajo realizado en base a la mejora de la educación, con ayuda de secuencias didácticas innovadoras, concretas y con aprendizajes significativos, poniendo a prueba el pensamiento lógico, intelectual y creativo de mis alumnos, favoreciendo la actualización de la metodología para la enseñanza y aprendizaje en las clases, con el fin de introducir cambios positivos y productivos en los educandos. De esta manera, pues sí se implementaron lo que vienen siendo los propósitos de innovación dentro de la planeación, pero las actividades que eran mucho más innovadoras venían involucradas en la segunda semana,
y de la segunda semana ya no supe nada debido a que no hubo clases y la maestra Miriam únicamente me pidió mi plan de trabajo para que ella pudiera mandarlos a los alumnos y a los padres de familia. En ese sentido, pues siento que no se favoreció y no se cumplió al 100% el propósito de innovación, porque aunque yo llevaba actividades innovadoras, los niños estaban muy inquietos, no ponían de su parte y era muy complicado trabajar con dicho tema. Algo que hay que reconocer es que se puso mucho a prueba el pensamiento lógico, intelectual y creativo de los niños, pues se aplicaron anexos en los cuales ellos tenían que echar a volar su imaginación. Y esto no se hizo en torno a una materia en específico, sino a todas de manera general. Sinceramente, quería implementar y lograr muchas cosas. Una de ellas era que los niños se aprendieran las tablas y establecer una buena comunicación en base a una serie de acuerdos que había planeado. También, esa semana, la maestra Miriam y yo nos íbamos a poner de acuerdo para llevarles un detalle de Navidad a los niños, pero eso no fue posible. Conclusión. Sé que mi práctica no fue lo que esperaba, pero tampoco me siento completamente inconforme con ella, pues las áreas de oportunidad son necesarias para la mejora de un docente, esperando que éste las tome en cuenta en futuras inmersiones. Mi proceso de práctica en relación con el propósito profesional que se pretendía alcanzar está un poco alejado de lo que fue en realidad, pues aunque la planeación haya sido estructurada correctamente, tal vez no era la mejor para poder aplicar en ese tiempo. Eso sí, la retroalimentación de contenidos fue fructífera, pero los ambientes de aprendizaje no se desarrollaron como se había planeado. Aún así, sé que en futuras inmersiones lo haré mejor, llevando conmigo las experiencias y aquello que los niños me enseñaron, pues finalmente ser docente es una profesión muy bonita, complicada y satisfactoria a la vez, aplicando una adaptación mutua. Yo me adapto a mis alumnos y ellos a mí. Referencias. Muchas gracias por haber visualizado el video. Espero que haya sido de tu agrado y sobre todo que lo hayas encontrado interesante y educativo.